gran parte de la carrera en economía se fundamenta en la construcción de un modelo econométrico para que ésta pueda ser estimado, luego pronosticado y finalmente controlado, ¿no? Y que estos tres pasitos, estimación, predicción y control, nos permitan gestionar o diseñar políticas públicas, ¿no? Monetarias, fiscales, arancelarias, dependiendo mucho de la naturaleza del modelo, ¿no? El hecho está que lo que se estila hacer es pensar en una variable objetivo, una variable que se intente explicar o llamada dependiente endógena, para luego ir buscando predictores, ¿no? Ir buscando qué instrumentos exógenos podrían determinar el comportamiento que nosotros estamos pensando modelar, ¿no? Y en esta parte de la econometría es más arte que ciencia, ¿no? Mucho depende del olfato, del conocimiento del modelador, ¿no? Del conocimiento de las series de tiempo, del conocimiento de la muestra, del conocimiento histórico, económico del periodo a analizar, ¿no? No es solamente un símil de algoritmos, teoremas, fórmulas, propiedades. Esa es una parte de la construcción del modelo, no es la más importante, es una parte que ayuda, que sirve, que da cierta autoridad, ¿no? Pero la parte fundamental es saber recoger las variables, dónde buscar los datos, manejar un buen programa y luego hacer los pronósticos y finalmente las predicciones y el paquete de políticas, ¿no? Eso es lo fundamental, ¿no? Todo lo demás es importante, sí, pero no es la naturaleza de la econometría, ¿no? La naturaleza de la econometría es que el participante, al finalizar el taller, el diplomado, el doctorado, la maestría, lo que sea, sepa armar un modelo y sepa manejar un software, ¿no? Evius, Stata, R, el que sea. La cosa es que maneje un programa y que lo pueda utilizar para modelar. Eh, con ese afán, con ese afán, nosotros ahora lo que pretendemos hacer, lo que pretendemos mostrar, un poco presentar a la comunidad académica científica, es una propuesta metodológica, ¿no? Que nos pueda permitir construir un índice. Solo que este índice es muy complejo, ¿no? Porque eh, no es una sola variable, pues. Son muchas variables, son muchas dimensiones, ¿no? Una de ellas es la dimensión económica, donde dentro de esa dimensión, entre un sinfín de variables, estará pues el Producto Bruto Interno Real, ¿no? En su tasa de crecimiento, pero de hecho que van a haber un montón de variables más que tenemos que identificar, incluir, justificar, ¿no? Por eso es de que esta es una propuesta metodológica que luego va a ser justificada a través de la calibración de un modelo. Por lo tanto, lo que vamos a compartir esta tarde no es una teoría general, ¿no? Ni siquiera una ley en economía, ¿no? Es una propuesta metodológica. Y como toda propuesta metodológica está sujeta a un sinnúmero de reparametrizaciones, reformulaciones, con el intento de afinar mucho mejor la calibración, ¿no? Y sobre todo la incorporación de nuevas variables o nuevas proxies que se puedan determinar con mayor solvencia lo que nosotros pretendemos llamar desarrollo sostenible. Entonces, dada la complejidad del fenómeno que queremos modelar, esta propuesta debería ser común para todas las dimensiones que pretendemos incorporar. La teoría existente con respecto a desarrollo sostenible eh, siempre ha
mencionado que hay 4 dimensiones, ¿no? Claro que hay otros investigadores que le ponen más dimensiones, ¿no? 5, 6, ¿no? Pero por lo general, per se, la gran mayoría de investigaciones, avances en esta línea, concuerdan en que son 4 las dimensiones que abarca el desarrollo sostenible de una nación, de un país, de un estado, de un gobierno, ¿no? La dimensión económica, la dimensión institucional, la dimensión ambiental, ¿no? Entre otras, ¿no? Y también está la institución, la dimensión legal, ¿no? Y dentro de cada una de estas dimensiones hay un sinnúmero de variables. Por ejemplo, en la dimensión económica, el Producto Bruto Interno, el gasto, exportaciones, reservas, tipo de cambio, precios, qué sé yo, ¿no? Deuda externa, un montón de variables, ¿no? En la dimensión medioambiental también hay otro pool de variables, ¿no? Emisión de CO2, emisión de gases de carbono con efecto invernadero, hay un sinnúmero de variables, ¿no? Inclusive hasta la cantidad de dotación de recursos naturales en términos de flora y fauna por departamentos es otra variable que se incorpora dentro de esta dimensión. Si nos vamos a la dimensión institucional, eh, nosotros podemos estar pensando en variables que intenten medir gobernabilidad, que intenten medir apertura comercial. Es un sinnúmero de variables, ¿ya? Que luego ya les voy a presentar, a justificar también, ¿no? Para que ustedes vean cómo se hace esto, ¿no? Cómo se instrumentaliza. Ahora, esta metodología, dada su complejidad, tiene que ser la misma para todas las dimensiones. No podemos tener una metodología ad hoc para una dimensión y otra para la otra, y otra para la tercera dimensión y otra para la cuarta dimensión. O sea, la metodología tiene que ser transversal para las 4 dimensiones. Cuando ya nosotros empezamos a hablar de metodologías transversales por dimensiones, estamos entrando a tallar en lo que la escuela española llama econometría espacial, ¿no? Los españoles han sido pioneros en los primeros avances en términos de econometría espacial, ¿no? Hay un desarrollo medianamente importante, ¿no? En lo que significa heterogeneidad estructural, en lo que significa efectos autocorrelacionados multidimensionales, ¿no? Pero todavía es una parte de la econometría que está germinándose, ¿no? Pasarán 5, tal vez 10 años para que podamos ver ya desarrollos contundentes, ¿no? Pero existe, ¿no? Ya se ha desarrollado, hay inclusive una especialización en econometría espacial, pero al igual que esta propuesta, es todavía, está en proceso metodológico, ¿no? No hay una teoría, por decir, como en la econometría tradicional, de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Que sí, pues es una teoría, una ley, pues, ¿no? Para estimar un modelo econométrico. O estimación por máxima verosimilitud, que también es una teoría, una ley comprobada, ¿no? O el método de los momentos generalizados, que también es una teoría, una ley comprobada. En econometría espacial todavía no hay una ley, no hay una propuesta que ya haya sido probada y que sea y que tenga carácter como los mínimos cuadrados, ¿no? Todavía no hay. Está exactamente igual que el estado del arte de esta propuesta que vamos a conocer ahorita. Entonces, lo que tenemos que hacer es que
propuesta aplicada a las 4 dimensiones tiene que ser la misma. Tiene que ser la misma, igualita, ¿no? ¿Qué pasaría si no fuese la misma, ¿no? Si fuese manipulada ad hoc? Podríamos entrar en problemas de multicolinealidad, por ejemplo, o podríamos entrar en problemas también de heterocedasticidad, ¿no? O podríamos tener algunos problemas del tipo quiebre estructural, ¿no? U otros del tipo efectos no estacionarios, ¿no? U otros del tipo efectos de no cointegración, ¿no? Entonces, para evitar esa imposición de restricciones, la estadística recomienda eh, un algoritmo bien práctico y bien sencillo, ¿no? Una herramienta bien potente que se llama estandarización. Esta herramienta nos va a permitir tener una base de datos sin unidades de medida, lo que involucraría que todas las series involucradas estarían expresadas en la misma unidad. Todas serían llamadas índices, lo que nos estaría evitando de manera inmediata algunas enfermedades como la heterocedasticidad, ¿no? Y otras como efectos del tipo no estacionarios, ¿no? Entonces aquí hay una, digamos, no receta, ¿no? Pero una sugerencia que yo les podría brindar a los estudiantes de economía, a los que están empezando con el tema de la modelación econométrica, a los que van a hacer sus tesis de grado, ya sea bachillerato, maestría, doctorado, o los que van a sustentar una tesis para su titulación, si desean evitar efectos que violen el teorema de Gauss y Markov o que violen el teorema central del límite, lo, lo que pueden hacer es estandarizar todas las variables. De tal manera que al tenerlas estandarizadas, o en un lenguaje más simple, al tenerlas homogenizadas, no tendrían ningún problema con las unidades de medida. Ninguno. Porque muchas veces las observaciones vienen por el lado, oye, pero si esta variable está en miles de millones y la otra está en cientos de millones, y la otra está en variación porcentual, y la otra está en número índice, y la otra está en términos reales con un año base. Y claro, pues cuando las unidades de medida son distintas, la matriz X transpuesta por X se vuelve casi ortogonal, pues, ¿no? Por lo tanto, su determinante se hace casi cercana a cero, y por lo tanto la inversa vectorial no existe, y por lo tanto los parámetros no se podrían estimar, ¿no? Eso es pues cuando descargamos los datos, los vaciamos a algún programa y sin hacer ningún filtro hacemos la corrida. Entonces ahí tienen ustedes una sugerencia pequeñita nomás, ¿no? En el sentido de lo que les decía minutos antes, ¿no? Que hay muchas teorías que intentan explicar el desarrollo económico
como los modelos de Barros, Solo o Alesina, ¿no? Pero no existe una que intente cuantificar el concepto de desarrollo sostenible. No existe, no hay, no existe. Lo que vamos a compartir ahorita es pionero. Es por primera vez. Nunca se ha hecho. Recién se va a hacer esta tarde con ustedes. Adelante con la presentación, por favor. Entonces, el problema es que hay diversas metodologías mundialmente aceptadas que proponen una estrategia a nivel de modelamiento, ¿no? Y calibrado, como por ejemplo la que propone la ONU, que es el modelo presión-estado-respuesta, o la que propone la OCDE, ¿no? Que es el modelo presión, estado, impacto, respuesta. Pero todas son propuestas y todas son teóricas, ¿no? Y ninguna de esas se ha implementado en nuestro país, en el Perú, para construir un indicador. Todo el mundo, sobre todo en sus recetas políticas, en sus discursos políticos, mencionan el tema del desarrollo sostenible, ¿no? Que las políticas tienen que estar orientadas al plan bicentenario para tener una economía y un indicador, un país de desarrollo sostenible y sustentable, pero te apuesto que no saben absolutamente nada de lo que significa cuantificar el desarrollo sostenible o el desarrollo sustentable. No hay, pues, no hay, no se ha hecho, no se ha calculado. Ahora lo vamos a calcular. Adelante. Por, por ello es que es importante tener una propuesta metodológica, una propuesta rigurosa, una propuesta bien fundamentada, una propuesta bastante verosímil, ¿no? Una propuesta que nos permita construir un índice. Y una vez que tengamos el índice, a partir del índice empezar a diseñar políticas públicas, lógicamente orientadas hacia las 4 dimensiones, ¿no? Ahí en la lámina he puesto una de tantas, uno de tantos objetivos, que es el ordenamiento territorial de un país, ¿no? Pero es solamente una dimensión de lo que podemos nosotros tener. Ahora, para lograr cuantificar el índice, vamos a echar mano de una teoría estadística que se llama análisis multivariante. ¿Qué significa análisis multivariante? Les explico, ¿ya? Así, en lenguaje sencillo nomás. Nosotros podemos tener un universo de variables para explicar, por decir, el crecimiento económico de un país. Un universo de variables, 10, 15 variables, ¿no? Para intentar explicar cómo evoluciona la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno. Pero justamente el arte del economista para presentar un modelo econométrico es escoger el menor número de instrumentos, pero que expliquen a la variable dependiente con mayor holgura. No necesitamos un modelo que tenga 7, 6, 5 instrumentos para explicar el PBI, ¿no? Necesitamos un modelo que tenga 1, 2, digamos hasta 3, ¿no?
mientras más variables tenga el modelo econométrico, mientras más exógenas me refiero, se hace más difícil controlar el proceso generador de datos. Se hace más difícil controlarlo. Y lo que nosotros queremos es, obviamente, controlar el proceso, pues, ¿no? Y para poder controlarlo necesitamos un número de variables pequeñas, pero que sean las variables. Entonces, cuando uno habla de índices sintéticos multivariantes o de análisis multivariante, lo que hace es ese universo de variables las reduce a un pequeño número. Y ese método de reducción se hace utilizando el coeficiente de correlación de Pearson. De tal manera que yo escogeré aquellas variables cuyo Pearson esté más cercano a la unidad. Y despreciaré aquellos instrumentos que no estén cercanos a la unidad. Eso es el método de reducción de datos, que es una parte del análisis multivariante. Una pequeña parte, es como decir la introducción al método. Entonces, nosotros tenemos que tener un sinnúmero de variables para estas 4 dimensiones, 500 variables, 1000 variables, pero a través del método de reducción debemos de escoger de ese universo de variables solamente las más representativas. Y esas más representativas son las que entrarán al modelo, las que entrarán a la matriz. Pero no van a entrar así porque sí, tienen que ser filtradas previamente. La siguiente, por favor. Por lo tanto, lo primero que exige la metodología es definir una unidad de observación, para lo cual es necesario estandarizar todas las variables. Pues, estandarizar todas las variables. Entonces, si se trata de estandarizar, inmediatamente pensamos en una distribución normal estandarizada multivariante, ¿no? Con media cero y varianza constante. O sea, si estamos diciendo que es una distribución normal, está implícito que es una serie de tiempo estacionaria, en media y en varianza. Claro, está implícito, ¿no? Quiere decir que el proceso de estandarización ya tiene dentro de sí el proceso de estacionariedad, tanto en media como en varianza. Una vez que hemos tipificado las series de tiempo, debemos de elaborar constructos. Debemos de elaborar índices para cada una de las 4 dimensiones. La siguiente, por favor. Estos índices se tienen que elaborar utilizando una proxy de lo que significa el nivel de confianza, y para eso vamos a escoger 2 percentiles. Un percentil superior y un percentil inferior, ¿no? Para garantizar un nivel de confianza adecuado. El primer percentil va a ser al 97.5% de confianza, y lo que involucra un margen de error de 2.5%. Eso tú lo puedes modificar, ¿eh? Lo puedes trabajar al 95% de nivel de confianza y al 5% de margen de error, ¿no? Como también lo puedes trabajar al 90% de nivel de confianza y al 10% de margen de error, ¿no? Claro que 90-10 ya es un resultado poco potente, ¿no? 95-5, un resultado potente, aceptable, ¿no?
97.5 y 2.5, ya es un intervalo un poquito más robusto, más potente, ¿no? Un intervalo más ergódico, ¿no? Con resultados más esféricos. Entonces, en virtud a ese anhelo, nos vamos a establecer como objetivo, como norte, esos dos intervalos. Y a través del método de imputación, nos vamos a ir añadiendo o retirando. Añadiendo o retirando. Eso quiere decir que aquellas series que estén por debajo o por encima serán imputadas para poder tener series de tiempo lo más homogéneo posible y así evitar las volatilidades que podrían todavía persistir, aún hayan sido tipificadas. Una vez que nosotros hayamos construido por el método de imputación una serie homogénea, entonces empezamos a elaborar índices mediante sumatorias y promedios, ¿no? Que lo vamos a ver inmediatamente en una hoja Excel. El siguiente, por favor. Ahora, creo que si podrías pasar la anterior, que es, digamos, lo que... no, es la siguiente, por favor. Ahí está. Lo que les estaba comentando, que este método de imputación es necesario para poder estandarizar las variables, ¿no? Para poder normalizarlas a través de una distribución Z. Y esta imputación es un proceso iterativo, vis a vis, ¿no? Un proceso que está en constante retroalimentación. Es como un bucle recursivo, ¿no? Mientras tenga mayor recursividad, lógicamente el índice que se va a construir sería más representativo. Y más simple también, ¿no? No queremos complicarnos la vida tratando de elaborar un índice que a las finales no tenga mayor uso o empleabilidad, ¿no? Lo que queremos es construirlo de una manera bastante práctica y que eso luego pueda reflejar algunos comportamientos que en evidencia empírica están plenamente declarados. La siguiente, por favor. Bueno, lo que les decía de los intervalos de confianza, que eso ya está justificado, pero hay un marco conceptual previo que quisiera compartir con ustedes, que está en la siguiente. Ahí está la hipótesis, ¿no? La propuesta de formulación mediante la elaboración de un índice científico multivariante permitirá cuantificar el grado de desarrollo sostenible en el país. Ahora, lo que vamos a mostrar es un índice nacional, no es un índice por departamentos. Sería ideal tenerlo por departamentos, pero el acceso a la información regional todavía está complicada, ¿no? Entonces, hemos trabajado con variables nacionales. La siguiente, por favor. Marco conceptual, creo. Esas son las dimensiones económica, ecológica y social, ¿no? Ahí también se le puede incorporar una dimensión llamada institucional, ¿no? Legal también. Por eso es que le decía que no hay un consenso generalizado en la definición del desarrollo sostenible, ¿no? Pero el común denominador es aquella que involucra 4 dimensiones: económica, ambiental, social e institucional, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, una vez que nosotros tengamos las series estandarizadas, debemos de transformarlas a un indicador sintético. ¿Y qué es un indicador sintético, ¿no?
Bueno, dependiendo de la forma como se haya medido o del procedimiento matemático o estadístico que haya podido ameritar su construcción, los indicadores pueden clasificarse como sintéticos si se habla de un agregado que sintetiza la situación global de un sector. Eso quiere decir que nosotros deberíamos de tener 4 indicadores sintéticos, uno por cada dimensión, ¿no? Para la dimensión social, para la dimensión económica, para la dimensión medioambiental y para la dimensión institucional, ¿no? Y en cada dimensión hay un sinnúmero de variables. Y ese sinnúmero de variables, a través del método de reducción, utilizando el Pearson, nos va a mostrar un indicador. Ese indicador se llama indicador sintético. Es el que refleja o sintetiza, ¿no?, el comportamiento de un agregado que se ha generado de muchas variables. La siguiente, por favor. El modelo que vamos a construir tiene como variable dependiente el desarrollo sostenible y como instrumentos tiene 4 dimensiones: la dimensión económica, la dimensión institucional, la dimensión medioambiental y la dimensión social. Lógicamente, como no es una caja negra, tiene un vector de errores, un vector de innovaciones, un vector de choques, ¿no?, que se supone debería de ser igual a 0. Por supuesto que nunca va a ser igual a 0, ¿no? Va a ser diferente de 0 siempre, ¿no? Solo que esa diferencia debería de ser no significativa, para que no arrastre al sesgo a las demás variables que conforman el modelo. Siguiente, por favor. Entonces, en esta primera parte, lo que nosotros tenemos que hacer es estandarizar. Tenemos que homogenizar, ¿no? Y lo que tenemos son 53 variables que se han seleccionado. Y estas 53 variables las hemos estandarizado a través del Z-score, ¿no? El Z-score es la distribución normal multivariante estandarizada con media cero y varianza constante, la que es estacionaria, ¿no? Por lo tanto, cada variable, cada una de las 53 variables va a tener como numerador la variable menos su media o promedio, y como denominador su desviación estándar. Quiere decir que para estandarizar, para tipificar, para homogenizar, para disipar el efecto distorsionador ocasionado por la naturaleza per se de la variable, y para evitar multicolinealidad, autocorrelación, heteroscesticidad y quiere estructural, tipificar u homogenizar no es otra cosa más que construir como numerador la serie menos su media y todo eso sobre su derivación estándar. Y de esa manera tipificamos. Tipificar es estandarizar. Así es sencillo, así es simple. La serie menos su media y todo eso sobre su derivación estándar. Hay una hoja Excel que no he podido compartir, pero que quisiera que me puedan habilitar a mí como hospedador para poder mostrarla yo desde mi laptop. Sí, doctor, sí, tiene los permisos habilitados. Muchas gracias. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Miren, ¿alguien de los asistentes me puede decir si logra ver mi Excel, por favor? Así es, sí se nota, doctor. Perfecto. Miren,
Miren, aquí tengo esta primera dimensión, que la hemos llamado la dimensión económica. Son 4, pero como somos economistas, le damos preferencia a todas las variables económicas. La primera dimensión es la dimensión económica. Esta dimensión tiene 2 indicadores. Estructura económica y la otra es consumo y producción. Ojo, ojo, ojo. Esto no es una teoría, es una propuesta metodológica. ¿Ya? Es lo que mi cerebro ha ido carburando, ha ido pensando. De hecho, que otros economistas pueden incorporar a la dimensión económica más de 2 indicadores, ¿no? Pueden poner 3, 4, 5, 10, ¿no? ¿Saben cuál es el problema? Encontrar la data. Ese es el problema. Encontrar los datos que reflejen el indicador. Y por ahí vienen, digamos, los cuestionamientos, ¿no? Pueden decirme, pero no se ha incorporado esta variable. ¿Dónde está esta variable? Esta variable es importante. ¿Por qué no está incorporada en otra dimensión? ¿No? Probablemente es por la insuficiencia de grados de libertad, ¿no? En otras palabras, no hay data, ¿no? Ustedes saben que a los economistas nos gusta mucho hablar un poco complicado, ¿no? Pero dentro de esta dimensión económica, se ha considerado 2 indicadores, y para este primer indicador, nosotros tenemos 3, 4 subindicadores. Por ejemplo, un primer subindicador que se llama funcionamiento y situación de la economía. Y las variables que reflejan este subindicador son el PBI real per cápita, la inversión, los precios y la demanda interna. Y para el subindicador comercio, la inversión extranjera directa y la balanza comercial. Y para la posición financiera, el default público. Y para lo que es estructura empresarial, el número de empresas por habitante. Esto es como si fuera una tesis, ¿eh? Me refiero a que no es una propuesta, no es una teoría, me refiero. No es una ley, este es un ensayo, ¿ya? Es un laboratorio que debe ser probado. Y que debe ser probado no solamente para datos de la economía peruana, sino para cualquier dato. Y si ha sido probado para cualquier dato, entonces recién podría llamarse ley. Entonces, al costado de las variables que reflejan al subindicador, que a su vez refleja el indicador de una dimensión, están aquí la definición de la variable, está aquí la fuente de la cual se ha recogido la variable, y a continuación están acá los datos estadísticos para las variables. Los datos como se han recogido, ¿no? Tal cual están en las fuentes de información secundaria. Y como los datos no tienen las mismas unidades de medida, estos deben ser, pues, estandarizados, ¿no? Para la dimensión institucional, bueno, me estoy saltando este subindicador, ¿no? Para la siguiente indicador de la dimensión económica, se ha considerado consumo y producción, que tiene subindicadores, como por ejemplo, uso de energía, cuya variable es consumo interior de energía eléctrica. El otro subindicador es generación y gestión de residuos sólidos, cuya variable es generación de residuos sólidos en toneladas, ¿no? El otro subindicador es transporte de pasajeros, cuya variable es
tráfico de pasajeros según modo. La otra es transporte de mercancías, cuya variable es tráfico de carga según modo. El otro subindicador es vehículos, cuya variable es parque automotor a nivel nacional. Y la última variable, el último subindicador es gastos en protección medioambiental, cuya variable es gastos públicos totales como porcentaje del Producto Bruto Interno. Y aquí están los datos para cada una de las variables que se están utilizando con las respectivas fuentes de información secundaria de las cuales han sido recogidas. Luego tenemos una dimensión que es la dimensión institucional. Y aquí hemos considerado como indicador la capacidad institucional, que tiene 3 subindicadores. Tecnologías de la información, cuya variable que representa a ese subindicador es número de usuarios de Internet. El otro subindicador es infraestructura en comunicaciones, cuyas variables son líneas de telefonía fija en funcionamiento y teléfonos móviles en funcionamiento. Y la última variable es gastos en investigación y desarrollo, ¿no? Cuya proxy es gastos totales en investigación y desarrollo, como porcentaje del Producto Bruto Interno, ¿no? Entonces, aquí están las unidades de estas variables. Ustedes pueden ver que, por ejemplo, en el PBI real per cápita, soles per cápita a pesos constantes. El otro es porcentaje del PBI. El otro es porcentaje anual. El otro es kilowatt hora. El otro es tonelada métrica. El otro son unidades. El otro es usuarios por habitantes. El otro es línea por cada 100 habitantes. El otro es porcentaje del Producto Bruto Interno. O sea, las variables son totalmente heterogéneas para cada una de las series de tiempo, lo que amerita un proceso de estandarización. La otra dimensión es la dimensión medioambiental. Y aquí hemos considerado 4 indicadores: atmósfera, tierra, agua y biodiversidad, ¿no? En lo que es atmósfera, se ha considerado como un subindicador la calidad del aire y cambio climático. Y las variables que representan ese subindicador son las emisiones de dióxido de carbono, kilo per cápita, concentración de dióxido de nitrógeno, microgramo por metro cúbico, concentración de dióxido de azufre, microgramo por metro cúbico, y concentración de plomo, microgramo por metro cúbico, perdón. ¿No? Para el subindicador tierra se han considerado agricultura, bosques y urbanización. Y en agricultura, proxis, uso agrícola de la tierra y oferta total de fertilizantes. Y para lo que son bosques, área forestal. Para lo que es urbanización, crecimiento en áreas urbanas. Para la siguiente indicador agua, nosotros tenemos como subindicadores la cantidad del agua y la calidad del agua. Y la variable proxy para cantidad de agua es el consumo de aguas subterráneas. Y la proxy para la calidad del agua son los hogares con agua corriente y los hogares con agua tratada. Y para la biodiversidad tenemos un subindicador llamado protección de especies, cuya proxy es especies de flora y fauna existentes en el Perú, con sus respectivas unidades de medida, la respectiva fuente de información de dónde ha sido extraída y luego los datos que se van a empezar a trabajar. Y finalmente, la dimensión social, ¿no? Y aquí tenemos indicadores como equidad, salud, educación, vivienda, seguridad y población, ¿no? Y en equidad, pobreza e igualdad de género. Y para la pobreza se han considerado 3 variables, ¿no? La población por debajo del umbral de la pobreza, el índice de desigualdad de Gini y la tasa de desempleo. Para la igualdad de género
se han considerado como variable desempleo femenino, desempleo masculino, salarios femeninos, salarios masculinos. Para el indicador de salud, se han considerado enfermedad y se han considerado como variables proxy, fallecimientos por cáncer y fallecimientos por enfermedades respiratorias. Para la mortandad, la tasa de mortalidad infantil, la esperanza de vida al nacer en los hombres, la esperanza de vida al nacer de las mujeres. Para la sanidad, los gastos totales en salud y la población de médicos. Para los niveles educativos, el nivel de educación alcanzado. Para la alfabetización, la población analfabeta. Para las condiciones de vida, habitaciones por vivienda, composición de hogares. Para lo que es seguridad, se han considerado dos comportamientos: crímenes y accidentes de tráfico. La proxy de crímenes, delitos cometidos. La proxy de accidentes de tráfico, accidentes de tráfico. Y para la variable llamada población, el indicador ha sido cambios en la población, y las variables que representan ese comportamiento hemos considerado la tasa de crecimiento de la población, la densidad de la población y la tasa de emigración, entre otras variables. Sus respectivas unidades, la fuente de la cual ha sido extraída y los datos que se han obtenido de las respectivas fuentes de información secundaria. Ya, nos habíamos quedado ahí, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros estandarizamos las variables. La media menos la serie sobre su desviación estándar, si el sentido es inverso, ¿no? Y si el sentido es directo, entonces es la serie menos la media por su desviación estándar. Ese sentido tiene que ver con el Pearson, ¿ya? Me refiero a que si la correlación salió directamente proporcional, se estandariza tomando el sentido de sostenibilidad directo. Pero el Pearson salió inversamente proporcional, entonces lo hacemos de manera contraria, la media menos la serie sobre su desviación estándar. Luego calculamos los percentiles y luego se utilizan con el fin de evitar que los valores, los famosos outliers, ¿no? Los valores atípicos o los valores extremos puedan distorsionar la temporalidad y la homogeneidad de la serie. Entonces comenzamos a imputar ahí, ¿no? Sustituimos los valores máximos por el percentil 97.5 y los valores mínimos por el percentil 2.5. Y de esa manera garantizamos la homogeneidad en la temporalidad de la serie. Aquí también hubo una observación de un estadístico, porque esta imputación por el percentil para evitar los valores extremos es válido, pero para grandes muestras. Eso quiere decir que esto es válido bajo un esquema de teoría sintótica, ¿no? Y por ahí me dijeron, pero no, señor Trujillo, esto no es una gran no es teoría sintótica, porque no estamos trabajando en grandes muestras, entonces el método de imputación no se podría aplicar. Sí, pues tiene razón, ¿no? Imputar utilizando percentiles es bien sabido que se utiliza cuando el modelo, cuando los datos, cuando las series son trabajadas bajo la teoría sintótica. En otras palabras, estimación por medio de máximo de similitud con información completa. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? ¿No? Dijimos, bueno, como no podemos imputar con el percentil por la restricción teórica de la teoría sintótica, entonces nosotros ya no vamos a imputarlos de esa manera, sino los vamos a corregir con variables dummy. Y eso fue lo que hicimos, ¿no?
construimos dummies, 0, 1, 0, 1, 0, 1. 0, valor mínimo, 1, valor máximo. Y sobre todo para aquellas variables en las cuales los datos históricos no estaban disponibles, ¿no? Que tuvieron que ser construidas, ¿no? Y así evitar esta restricción teórica. Como le digo, esta es una propuesta, ¿no? Hay muchas cosas todavía que se puedan mejorar. Y una vez que hemos generado todas las variables, que son 53, que son las que están acá, ¿no? En este Excel. Acá están las 53 variables, ¿no? Primero, acá está las estandarizadas, ¿no? Acá están las estandarizadas, pueden chequear la fórmula. La fórmula, ustedes ven que tiene la media menos la serie sobre su desviación estándar, ¿no? Cada una de las celdas se ha construido teniendo en cuenta el método de imputación, el que está acá, ¿no? El que está acá. Si es inverso o si es directo, que es lo que tenemos aquí en el Excel, ¿no? En cualquier celda de la hoja ustedes pueden ver la fórmula que está acá, ¿no? El método de imputación. Y luego hemos construido acá el valor máximo registrado en la serie y el valor mínimo. Y aquí están los percentiles que se han construido al 97.5 y al 2.5. Y aquí está ya la nueva base de datos estandarizada con el método de imputación y con el método de asignación de dummies para aquellos casos en los cuales los valores máximos superaban al límite superior y mínimos al límite inferior. Con esto, digamos que fue la salida estadística para poder validar la metodología. Luego que hemos generado todas las variables estandarizadas con el método de imputación y con el Z-score, se obtiene el índice para cada dimensión mediante un promedio ponderado de los percentiles calculados para cada uno de los indicadores. Y por último, el promedio de estos 4 índices por dimensión nos da origen a un único índice que lo hemos llamado índice de multivariante sintético de desarrollo sostenible. Acá tenemos los resultados, ¿no? Acá tenemos los índices por estructura. Tengo la hoja Excel acá. Tengo la hoja Excel aquí. No sé si lo tengo con los resultados. Pero acá están los resultados. La hoja de resultados para la matriz general. Acá tenemos, lo voy a hacer un poquito más grande aquí. Por cada dimensión, ¿no? Económica para el indicador económico de estructura económica, consumo y producción, para la otra dimensión que es institucional, para la otra dimensión que es medioambiental y para la otra dimensión que es social, los respectivos índices, ¿no? Que se han generado de la hoja madre que se presentó al final, ¿no? Que también la tengo, que la tenemos acá. Igual, al finalizar la exposición, voy a compartir la hoja. Miren, esta es la hoja madre. Acá tenemos el indicador, el subindicador, la variable, y aquí tenemos los datos anuales para cada una de las variables, ya estandarizadas, tipificadas, imputadas con dummies, ¿no? Ya corregidas con el percentil 97.5 y 2.5. Esto ha salido con un promedio, ustedes pueden ver, ¿no? Este es un promedio ¿de qué? De esto, ¿no? Entonces, ese es el promedio, ¿no? Para esta
que refleje el comportamiento de este indicador, estructura económica. Acá tenemos el promedio del índice sintético multivariante, 1.47 para este indicador, estructura económica, ¿no? Aquí también tenemos para el otro índice sintético multivariante, para lo que es consumo y producción, que como en las láminas se ha mostrado, ha salido como un promedio, ¿no? Acá lo tenemos, ¿no? Se obtienen los valores de los percentiles por cada dimensión, y acá lo relevante, ¿no? Mediante una media ponderada de los percentiles calculados para los indicadores. Por último, el valor del índice se obtiene a través de la ponderación de la media de los percentiles calculados para cada una de las dimensiones. En otras palabras, si nosotros sacamos una media de esto, de esto, de esto y de esto, obtenemos el índice sintético multivariante para las 4 dimensiones, lo que vamos a llamar índice de desarrollo sostenible. Entonces, acá voy a maximizar esto. Acá están los resultados, ¿no? Acá están los índices sintéticos multivariantes para cada dimensión, económica, institucional, medioambiental y social. Luego, por una media ponderada, hemos calculado el índice sintético por cada dimensión. Quiere decir que este 1.50 se ha obtenido de promediar la dimensión económica. En otras palabras, el indicador sintético de la estructura económica más el indicador sintético de consumo y producción, 1.47 más 1.53 entre 2, 1.50. Y así, ¿no? Para la medioambiental hemos ponderado el indicador sintético de la atmósfera, de la tierra, del agua y de la biodiversidad. El promedio de estos 4 indicadores nos ha dado el indicador sintético de la dimensión medioambiental. Y finalmente, para la dimensión social, tenemos todos estos indicadores sintéticos multivariantes: equidad, salud, educación, vivienda, seguridad y población, cuyo promedio nos da el indicador para la dimensión social. Aquí tenemos ya los 4 indicadores para las 4 dimensiones, lo que finalmente nos ha arrojado un único indicador, que lo estamos llamando indicador sintético multivariante, 1.41. Ahora procedemos a interpretar ese número, ¿no? Vuelvo a pasar aquí la hoja Excel, ¿ya? Acá tenemos los resultados empíricos, y luego tenemos acá los resultados para todas las dimensiones, ¿no? Que es lo que hemos hecho finalmente. Ahora, respondiendo a la pregunta de nuestro colega, en términos de robustez, ¿no? ¿Qué tan robusto es 1.41? Se han dado cuenta que hemos echado mano de la metodología propuesta por Hendry, ¿no? De la escuela austriaca. Hemos de lo general a lo particular, ¿no? Aquí no hemos armado, no hemos corrido un modelo. O sea, hemos armado un modelo, sí, ¿no? Con variables y con instrumentos. Pero la construcción, la elaboración de los constructos del modelo se han hecho totalmente diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer en econometría, ¿no? En econometría vaciamos data, hacemos la corrida y nos fijamos al toque en el R cuadrado. Acá no. Aquí primero tenemos que estandarizar las series, homogenizar, justificar la imputación, elaborar los percentiles, reemplazar los valores máximos y mínimos para evitar la dispersión de las mismas y mantener series homogéneas. Luego, comenzar a promediar los percentiles para hallar un indicador por cada dimensión. Y luego promediar los 4 indicadores para hallar un solo indicador de las 4 dimensiones
para toda la muestra. O sea, el modelo econométrico nos arroja un solo resultado. Esto es lo que se llama, y seguramente ustedes lo han visto como estimación puntual, ¿no? Esta es la estimación puntual. Ahora, para darle la robustez al resultado, tenemos que testearlo mediante el análisis box plot, ¿no? El box plot. Este box plot, lo que nosotros tenemos que ver es si los valores de la variable, tanto los límites superiores como los límites inferiores, si existe algún dato errante, ¿no? Algún dato que esté muy por encima o muy por debajo del rango intercuartílico. El programa lo va a señalar con O y con un asterisco. Si dista más de 1,5 veces, ustedes pueden ver ahí que los resultados para el índice es esa raya negra gorda que está en esa caja, que está casi llegando a 1,50. Hay que recordar que el indicador es 1,47, ¿no? 1,41, perdón, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos observar es que los datos aberrantes no se encuentran distantes del box plot, lo cual podemos gozar de coherencia, bondad de ajuste y representatividad del índice, al no existir al 95% de significancia más de dos valores aislados o extremos. En otras palabras, ya para no leer la lámina, cuando tú veas que hay muchos huequitos y muchos asteriscos, eso quiere decir que la probabilidad de que el escalar no sea robusto es menor. Ideal sería que el gráfico box plot no tenga ni un huequito ni un asterisco. Claro que eso es poco probable, ¿no? Siempre va a haber un componente de volatilidad. Aquí tenemos solamente dos, para nuestro beneficio, ¿no? Muy bien. Algunas conclusiones. Hemos visto que la metodología del índice todavía es una discusión. Hay mucho por discutir aquí, ¿no? Dependiendo de los ámbitos espaciales que se quieran incorporar. Inclusive la misma metodología para la elaboración de un constructo sintético es bastante controversial. Pero esta misma metodología ha hecho que se pueda calcular un escalar 1,41 y someterlo a pruebas de coherencia, ¿no? y de bondad de ajuste. Y en particular, nosotros podemos sacar a luz que dado el bajísimo nivel de sostenibilidad que presenta nuestro país, especialmente en la parte institucional, sin duda da espacio a que las políticas públicas puedan aportar más en ese sector, ¿no? Miren acá, ¿no? ¿Cuál es el sector que tiene el índice más pequeño? Institucional, ¿no? Es donde está fregado. El sector económico y el sector social no hay mayor problema. Pero el institucional, sí. En breve vamos a explicar este 1,41, ¿ya? Porque ahorita todo el mundo está pensando, ¿cómo, no? ¿Cuál es la lectura que se le da? Ahorita le vamos a dar la lectura, ¿no? Se deduce que mientras más grandes sean los índices, entonces los países van a tener mayor facilidad para alcanzar un desarrollo y que éste sea sostenible.
Por otra parte, ha quedado ampliamente demostrado que las medidas tradicionales de crecimiento, me refiero a los modelos de crecimiento, no tienen nada que ver con los modelos de desarrollo sostenible. En los modelos de crecimiento solamente se enfocan desde el punto de vista económico y la única variable objetivo es la tasa de crecimiento del PIB, nada más. En cambio, cuando uno entra a tallar en modelos de desarrollo sostenible, el PBI es un instrumento más de modelo, ¿no? Y en este modelo hay 53 variables. Aquí está un poco lo que nuestro colega nos estaba manifestando como pregunta, la correlación, ¿no? Acá tenemos el índice por cada dimensión y por cada indicador, y tenemos el PBI real. Y hemos calculado un Pearson, tanto estático como dinámico. Creo que acá no se ve, acá sí se ve, ¿no? Entonces, podemos ver que la correlación que tiene el índice con el PBI real es bastante pequeño. En otras palabras, el PBI, la tasa de crecimiento del PBI real, no tiene nada que ver con el índice de desarrollo sostenible. Era lógico, ¿no? Porque el PBI real es una de las 53 variables que se han considerado acá en el modelo. En otras palabras, para tener un desarrollo sostenible, no solamente es necesario fijarnos en el PBI real. Esa será pues una de 53 variables. Y la correlación que hay entre desarrollo sostenible con tasa de crecimiento del producto es bastante pequeña. 0.04 cuando lo corremos estáticamente. Y es inversamente proporcional cuando lo corremos dinámicamente. Aquí hay que diferenciar la correlación dinámica con la estática, ¿ya? La única diferencia es que en la dinámica le metemos rezagos a todas las variables para ver cómo reacciona la variable con su pasado inmediato, ¿no? Aquí tenemos el PBI del Perú. Esta info la saqué del Banco Central, ¿no? Tenemos el Producto Bruto Interno Real, fuente Banco Mundial del Perú, al 2019, 226.8 miles de millones de dólares. Y lo hemos considerado, lo hemos un poco comparado con Cuba y Costa Rica. Estamos por encima de esos países, lógicamente. Hemos visto que la correlación es débil. Eso quiere decir que la fuente última de crecimiento económico es únicamente el factor tecnológico. En la medida que el capital es endógeno y reacciona ante el progreso tecnológico, miren qué importante, ¿no? El capital es endógeno y reacciona en función al progreso tecnológico. Y eso genera un PBI cada vez más alto. Pero también sabemos que el PBI con el desarrollo sostenible tienen una correlación bastante pequeña, ¿no? Cuando hacemos el análisis estático. La cosa cambia, pero inversamente proporcional a medida que le ponemos rezagos a las 53 variables, para ver cómo reacciona la variable en el periodo presente versus su concatenación pasada. Aquí estamos mostrando el producto con el índice de desarrollo sostenible y podemos ver que la correlación es débil, pues no 0.14, que es la que habíamos encontrado justamente acá, ¿no? 0.14. También hemos hecho ahí, ¿no? La correlación del índice, ¿no? Ahí tenemos los índices
que se han calculado sintéticos multivariantes por el método de reducción y de estandarización, y tenemos el PBI real, ¿no? La correlación es positiva, pero de 0.14, indicando que no solamente el producto es una variable que se debe incorporar a el índice de desarrollo sostenible. Acá hemos hecho una corrida entre el índice y el PBI real, ¿no? Y como ustedes se pueden dar cuenta, solamente evaluando el T-Student del PBI real, uno se da cuenta al toque que el PBI real resulta ser una serie no significativa al 95%. Indicando que para explicar el índice se hace falta no solamente el PBI real, ¿no? Sino más variables que puedan abonar a que el índice se haga cada vez más representativo, cada vez más robusto, ¿no? En consecuencia, hay que destacar el hecho de que esta metodología todavía no está plenamente justificada. Hay mucho trabajo por hacer aún, incorporar más variables, probarla con datos para economías de otros países y ver qué es lo que resulta para probar si efectivamente se puede utilizar como un patrón para poder calcular índices de desarrollo sostenible, ¿no? Esta propuesta de criterios está muy de la mano con el factor presupuestal, ¿no? En la medida de que se asignen más recursos para poder asegurar que las instituciones públicas de nuestro país puedan elaborar cada vez más datos primarios que puedan ser utilizados por los investigadores, entonces los intentos metodológicos y de cálculo se van a robustecer, enriquecer, ¿no? Pero en el actual estado del arte resulta ser una restricción bastante importante, ¿no? Que le pone el ancla a los intentos de poder cuantificarlo. Bien, profesor. Sí, ya estamos también con el otro ponente presentes aquí en la sala Zoom, estimado profesor Gustavo Trujillo. Muchas gracias. Sí, pues para hablar de un tema tan controversial como es el desarrollo sostenible y la parte econométrica es bastante complicado, pero espero que lo que les haya podido compartir esta hora y media les haya sembrado la semillita para que puedan hacer investigaciones más profundas sobre el tema. Encantado de participar. Saludar al profesor Antón por la iniciativa y por la excelente labor que está llevando bajo la dirección de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Federico Villarreal, de la cual me siento orgulloso de pertenecer. Muchas gracias.